Bueno, gracias por la invitación. Cuando Aldo me invitó y me dijo que era una reunión de oración, eh, el Señor puso en mi corazón algo para compartir con ustedes, que yo lo defino es qué tamaño de Dios tenemos. Y ahora vamos a explicar un poco esa pregunta y por qué tiene tanta relación con la oración. Si leemos en Santiago 5:16, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Correcto, muchos lo sabemos de memoria, ese texto. Y ese texto tiene una particularidad que dice eficaz. ¿Y qué es una oración eficaz? Bueno, ahí podríamos hacer un estudio enorme, pero básicamente una oración eficaz lo primero que tiene que tener es fe. Y para definir la fe, podemos ir a Hebreos 11:1, que también ustedes lo sabrán de memoria. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo estoy esperando algo que yo creo que va a pasar, porque tengo fe, ¿sí? Aunque yo no lo vea. Estoy convencido de que eso va a pasar. Eso podría definir parte de lo que dice la oración eficaz del justo. Pero hay un componente adicional que es, muchas veces cuando oramos, nosotros, sin querer, limitamos a Dios. Y permítanme, si ustedes, participar conmigo de un pequeño ejercicio. Yo les voy a poner una imagen que tiene un pequeño ejercicio. Alguno tal vez la conoce, bien. Si no la conocen, traten de resolverlo. Pueden desmutearse y me pueden preguntar lo que quieran. Es simplemente un ejercicio que nos va a ayudar a comprender a qué nos estamos refiriendo. Bien, bueno, si ustedes leen ahí, este ejercicio dice que hay que unir esos 9 puntos con 4 líneas rectas sin levantar el lápiz. Algunos se animan, estaría bueno que todos intenten hacerlo. O que piensen cómo ustedes creen que se podría resolver. ¿Se imaginan? Pueden probar, ¿eh? Ahí la veo a Flor que está haciendo... Ahí tengo al equipo matemático. Tienen que ser líneas rectas, 4 líneas rectas que unan sin levantar el lápiz. ¿Alguna idea? ¿Alguno que se anime? Susana ahí está escribiendo. ¿Lo tiene? Un cuadrado se hace. Con un cuadrado. A ver, vos decís que empieza acá. ¿Ves el lápiz? Si hago así, 3, 2, 3, 4, pero me queda el del medio sin unir. ¿Bien? Sí, no, y después sí. Claro, pero ahí estaría usando una línea más. Son 4. Tendría una horizontal, una vertical, otra horizontal, otra vertical y ya tengo 4 y me queda el del medio libre. Tiene que ser el cuadrado y después desde la punta a otra punta para que una el del medio. Pero ahí estaría usando 5 líneas en lugar de 4. Ajá. Y la idea es usar 4 líneas. 4 líneas, vamos. Creo que les compliqué la noche. Bueno, se los explico porque esto tiene un porqué. ¿Sí? Miren, a ver, empiezo de acá y hago así, una recta, 2 rectas, 3 rectas y 4 rectas. Pero no está no está. ¿Sí? ¿Hilda? ¿No está? No, está bien, no, pensaba que no estaba el otro. Ya vale lo vi. Hay un poquito de trampa también, ¿eh? A ver, bien. ¿Quién me dijo que hay trampa? Bien, me gusta. Porque nos vamos afuera del cuadrado. No sabíamos. Ahí está. Mirá, dijiste las palabras mágicas, Pino. A veces la solución está afuera. Exactamente. Fíjense, ¿cuál es el juego de este ejercicio? Es que nosotros asumimos
por todo lo que nosotros conocemos y todo lo que hemos aprendido en la escuela y en la secundaria y aquellos que fueron a la universidad, todos asumimos que las líneas rectas no pueden salir de los límites del cuadrado. ¿Está bien? Por eso, Pino me dice, pero te fuiste del cuadrado, claro. Pero si ustedes se fijan, dice líneas rectas. No me dice que no me puedo salir. Y en sí, el cuadrado es imaginario. Porque yo lo que veo es un grupo de puntos que dan forma a un cuadrado si yo me imagino las líneas. ¿Está bien? Bueno, esto que a ustedes les pasó en su mente, nos pasa a todos, ¿sí? Nos pasa a todos. De hecho, eso es un juego para ayudar a que la gente empiece a pensar sin sus propias limitaciones. Porque nuestras limitaciones que tenemos, nuestro conocimiento, muchas veces nos hacen, en ese conocimiento, en esa caja imaginaria que nosotros hacemos, encerramos a nuestra fe. Y en ese cuadrado encerramos a nuestro Dios. Entonces, muchas veces oramos por algo que creemos que es imposible, pero en la realidad nosotros sabemos que eso no se puede hacer. ¿Y qué nos pasa? La verdad es que no creemos que lo que estamos orando se pueda hacer. Porque nos olvidamos, y una de las cosas de esas limitaciones es, yo creo que si tiro una manzana para arriba, la manzana va a caer. Y es verdad, porque nosotros sabemos que está la ley de la gravedad. Pero la ley de la gravedad es válida para mí, que soy una persona que está en la Tierra. Pero la ley de la gravedad no existe para Dios. Dios la creó y la puso en la Tierra, pero Él está fuera de la Tierra. Y así como nos pasa con eso, con la ley de la gravedad, muchas veces cuando oramos, tenemos que tener la fe suficiente para salir de esa caja imaginaria que nosotros nos ponemos. Les doy un par de ejemplos. Tengo un hermano en la iglesia, toda la vida trabajó de lunes a sábado. Y por muchos años, él nos decía, oren por mí, porque quiero dejar de trabajar los sábados a la mañana para servir más al Señor, porque era es muy activo en la obra. Llegó un año que me dice, Guille, no sé si me van a echar, no sé qué va a pasar, oremos para que tenga un trabajo, que el Señor me conceda un trabajo. Entonces le dije, bueno, mira, hagamos una cosa, vamos a orar que el Señor te conceda un trabajo, pero yo te pido que seas específico. Y dice, ¿qué? ¿Por qué específico? Yo necesito un trabajo, sí, pero vos necesitas un trabajo, que además ese trabajo vos querés que no sea los sábados, es decir, vos querés un trabajo de lunes a viernes. Entonces, cuando ores, no le digas al Señor, Señor, quiero un trabajo. Decirle, Señor, quiero un trabajo de lunes a viernes, porque yo los sábados quiero servirte. Y necesito no trabajar más los sábados. Entonces pedile eso. ¿Qué más querés? Y quiero ganar bien. Bueno, entonces pedile que además te dé un buen sueldo. Pero pedíselo. Si vos le pedís un trabajo, él te va a dar un trabajo. Ahora, si vos le decís, yo quiero un trabajo que no trabaje los sábados, quiero un trabajo que cobre bien, él te va a dar un trabajo que cobre bien y que además no trabaje los sábados. Y no le gustó mucho, digamos, como que, viste, como... La cuestión es que nos pusimos a orar por eso. ¿Qué pasó? Por un tema en su compañía donde él trabajaba, la compañía se mudó. ¿Y qué pasó? Echaron a mucha gente, pero a él lo mantuvieron porque le reconocieron el valor que tenía para la compañía y le aumentaron el sueldo. Bien, primer pedido cumplido. Pero además le dijeron, no queremos que vengas los sábados, espero que no te moleste. Así que dejó de trabajar los sábados. Pero además, como era lejos, porque la empresa se mudó a un lugar lejos, le dijeron, para que no tengas problema en venir, te vamos a poner un chofer todos los días. Entonces, todos los días, hasta hoy, él va con alguien que lo lleva,
trabaja de lunes a viernes y después de trabajar esa persona lo trae y lo deja en la casa. El Señor dispuso todo lo que le pidió, porque pidió con detalle. Ahora, había que pensar fuera de la limitación que uno se pone. Ahora quiero ir a un ejemplo de la Biblia, que nos enseña muchísimo. No quiero robarles mucho tiempo, pero vamos a ir a un ejemplo y después 2 comentarios más. Les invito a leer en Mateo 14, versículo, vamos a leer a partir del 23. Ahí estamos, ahí nos vemos todos, ¿bien? ¿Sí? Entonces, en Mateo 14, 23, desde el 22 hasta el 33, está relatado cuando el Señor camina sobre las aguas. Es un pasaje que lo hemos leído infinidad de veces. ¿Es correcto? Bueno, hoy lo vamos a leer con algunos detalles. ¿Bien? Dice, ¿cómo es la escena? El Señor alimenta a los 5.000. En un momento despide a la multitud y le pide a sus discípulos que ellos pasen con la barca por el mar de Galilea, que pasen antes que él. Y él se va a orar a la colina que había, y orando se hace tarde, y después viene todo lo que está relatado. Dice el 23, despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. La barca con todos los discípulos ya había llegado al medio del mar de Galilea. El mar de Galilea tiene una particularidad. Tenía vientos que aparecían de golpe. Es decir, vos entrabas en el mar a navegar, el mar calmo, y capaz que en la mitad de camino aparecía un viento fuerte que generaba muchas olas. Era un mar que el viento le generaba muchas olas fuertes. ¿Qué fue lo que pasó esa noche? Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Es decir, no solo que había viento, sino que además el viento iba en sentido contrario a lo que ellos querían ir. Entonces les costaba mucho avanzar. Bien. Dice el 25, más a la cuarta vigilia de la noche se dividía desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Y tenía 3 horas cada vigilia aproximadamente, ¿no? Dependía del momento del año y demás. Pero ellos tomaban de la puesta del sol a la salida del sol la noche, y de la salida del sol hasta la puesta del sol el día. Esto era alrededor de entre las 3 y las 6 de la mañana, lo que estamos relatando. Dice que la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre las aguas. Dice, pero enseguida, andando sobre las aguas. Esperen que me perdí. Más a la cuarta vigilia, el Señor vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Esas voces las escuchó el Señor, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Vieron lo rápido que lo leímos, no? Bueno, vamos a analizarlo un poquito, vamos a ponernos en escena. Nosotros estamos con los discípulos en la barca, ¿sí? La barca se mueve, hay olas, el agua pega en la barca, nos estamos moviendo, estamos tratando de mantener la barca a flote y remando, tratando de avanzar. De repente vemos que alguien caminando sobre el agua se acerca. En ninguno de los relatos, esto se relata en los distintos evangelios, en ninguno de los relatos define la distancia. Lo que podemos decir es que la distancia del Señor a la barca era lo suficientemente cerca para que ellos se dieran cuenta que era alguien, la figura de una persona
que venía caminando sobre el agua y era lo suficientemente lejos para no reconocer que esa persona era Jesús, ¿correcto? A ver, el miedo que sintieron pensando que era algo fuera de lo natural era lógico, porque lo que estaba pasando era algo fuera de lo natural. Alguien, una persona se estaba acercando, ellos decían que era un fantasma, algo se estaba acercando a ellos en el medio del mar con olas. ¿A qué distancia estaría? Podríamos decir que estaría en el orden de los 40, 80 metros, donde uno puede reconocer a una persona, pero tal vez no le puede ver la cara. La cuestión es que estaba aproximadamente a esa distancia. A tal grado que cuando ellos empiezan a gritar y se asustan, el Señor Jesús, que ellos no lo habían reconocido, les grita, les dice, tranquilos, no temáis, soy yo, y ellos lo escuchan. Ahora, recién les hice hacer un ejercicio para pensar fuera de la caja, ¿no? Fuera de nuestras convicciones. Leamos qué le dijo Pedro. Fíjense, dice el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora, se las voy a decir de otra forma. Lo que Pedro estaba diciendo es, la única forma que yo sepa que no sos un fantasma, sino que sos el Señor Jesús, es que yo vaya caminando sobre las aguas, porque si sos el Señor Jesús, eso lo podés hacer. ¿Es correcto? Es lo mismo. Ahora, pensó fuera de la caja. Pedro pensó fuera de la caja. Pedro le estaba diciendo, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Imagínense que Pedro le hubiera dicho, Señor, si eres tú, haz que yo vuele hasta donde estás vos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Se imaginan? ¿Alguno tiene una idea qué hubiera pasado? ¿Sí? Pedro hubiera volado hasta donde estaba el Señor. Volar hasta donde estaba el Señor o caminar sobre las aguas, ambas cosas son fuera de lo natural. Ambas cosas son ilógicas. Ahora el Señor, ¿qué le dijo? Vení, ven, le dijo. Ven. Es decir, Pedro ya arrancó pensando fuera de la estructura. El Señor le contestó, vení. Ahora, ¿qué tenía que pasar? Pedro tenía que poner el pie en el agua. Porque todo ese relato no está en minucioso. Pero Pedro, cuando escuchó que el Señor le dijo, vení, ¿qué hizo? Se acercó al borde, se agarró con una mano, pasó el pie por arriba del borde de la barca y lo apoyó en el agua. ¿Y qué sintió? Tierra firme. Tan firme que levantó el otro pie, quedando todo el peso sobre el pie del agua, bajó el otro pie y estando en el agua sentía tierra firme. A tal grado que caminó sobre el agua hasta llegar al Señor. Caminó mirando al Señor y caminó y llegó hasta el Señor. ¿Cuántos metros caminó? 30, 40 metros. Caminó sobre el agua. Ahora, cuando llegó el Señor, algo pasó. Fíjense lo que dice. En el versículo 29 el Señor le dijo, ven, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento, Jesús, extendiendo la mano, ¿se dieron cuenta? Extendiendo la mano,
lo asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Algunos detalles. Pedro caminó de la barca hasta llegar al Señor. Cuando llegó al Señor, lo tenía a un brazo de extensión, porque el Señor extendió su mano. Se debe haber parado, y ahí su mente le dijo lo que muchas veces nos dice a nosotros: lo que estás haciendo, lo que estás pidiendo es imposible. Lo que vos estás orando, lo que vos le pedís a Dios, no puede ser. Los médicos te dicen que no es verdad. La ciencia te dice que no es verdad. Toda la física dice que eso no puede pasar. Entonces Pedro empezó a hundirse. Fíjense que no se hundió de golpe. Es como que a medida que su fe se iba apagando por su cabeza, que le decía esto es imposible, él se empezaba a hundir. Cuando se dio cuenta, le dijo al Señor: sálvame. Y el Señor, ¿qué hizo? Solo extendió la mano y lo levantó, y otra vez hizo hacer que sus pies estén en tierra firme, en agua firme. ¿Por qué? Porque una vez que lo sacó, juntos caminaron hasta la barca. Así que muchas veces hablamos de Pedro, de que era así, con impulsos, que negó al Señor, y muchas veces, pobre Pedro, lo castigamos, ¿no? Pero Pedro te puede decir: mira, yo caminé con el Señor sobre las aguas. Porque algo que pasó fue que el resto se quedó en la barca. Y Pedro, por su fe, caminó sobre las aguas con el Señor Jesús. Y eso se lo podía contar a todos sus hijos, a todos los que tenía a su alrededor. Le podía decir: mira, yo caminé con el Señor sobre las aguas. Porque su fe era grande. Y porque estuvo dispuesto a pedirle a Dios un imposible. Le dijo al Señor Jesús: quiero caminar sobre las aguas. Él se animó a pedirle a Dios un imposible. ¿Por qué? Porque para Dios, como dice el texto, no hay nada imposible. No hay nada imposible. Pasa que, como yo les hice ese juego que nos costaba pensar que las líneas podían salir de ese cuadrado imaginario, muchas veces cuando nosotros oramos, encerramos nuestros pedidos en nuestra caja cuadrada de fe. Y no nos damos cuenta que le estamos pidiendo al Dios Todopoderoso, al que no tiene límites, a que para Él nada es imposible. Dos detalles más que hay en la Biblia que son maravillosos. Y se los digo rápido para no robarle mucho tiempo. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y necesitaba comer? Y oraba y le decía a Moisés: ¿por qué no nos quedamos en el pueblo? ¿Por qué Jehová no nos dejó en el pueblo, en Egipto, donde teníamos ollas de carne y porque querían comer? Después de esa queja, ¿qué es lo que vino? ¿Alguno se acuerda? ¿Qué fue lo que el Señor entregó después de eso? Codornices. Codornices. Bien, esa fue una vez. ¿Y la segunda vez qué dio? Algo que caía todos los días. El maná. ¿Susana? El maná. ¿Susana, te escuché? ¿Maná? ¿Qué empezó a pasar? Todos los días a la mañana llovía maná. ¿Qué era el maná? Era un alimento balanceado, nutritivo. Era como una barrita. ¿Vieron las barritas que comemos nosotros ahora, que son hiper potentes? Bueno, algunos creen que las inventó Arcor, ¿sí? Bueno, el Señor en el desierto hizo maná, nutritivo, con todas las proteínas. Me encantaría que alguien que esté estudiando ingeniería en alimentos le diera todas las especificaciones. Si estuviera Aldo acá, nos diría todo lo que tenía que tener para que una persona estuviera perfecta. Bueno, eso tenía el maná. Ahora,
Fíjense, si ustedes leen todo el relato, en ningún momento el pueblo le pidió maná. ¿Se dieron cuenta? Si ustedes leen, el pueblo se quejó, Moisés oró, pero nadie, ni el pueblo, ni Moisés, le dijeron, Señor, queremos maná. ¿Ustedes saben por qué? ¿Tiene alguna idea por qué? ¿Saben por qué? Porque no existía. Porque no existía. Nadie le podía pedir maná, porque el maná no existía. El maná lo hizo, lo inventó, lo creó Jehová en ese momento para el pueblo. Nadie se lo podía pedir, porque la solución del Señor fue fuera de nuestra caja, fuera de lo que ellos se podían imaginar. Ellos podían pedir carne, podían pedir pan, podían pedir un montón de cosas que conocían, pero nadie podía pedir maná, porque no existía. Y el Señor le dio una solución que duró 40 años. Comieron maná 40 años. ¿Cuándo dejó de cesar el maná? ¿Cuándo dejó de aparecer el maná a la mañana? Cuando ellos pudieron cosechar. Cuando ellos levantaron la cosecha, las primicias, las primeras cosechas, y pudieron comer y abastecerse del cultivo de la tierra, ahí recién el Señor dejó de llover maná. ¿Por qué no se lo pudieron pedir? Porque el maná no existía. Porque el Señor resuelve nuestros problemas. El Señor resuelve todo lo que nosotros necesitamos como Él quiere. A veces lo hace con algo que es lógico, pero a veces lo hace con algo que es ilógico. Y para terminar, los invito a leer un texto en Job. Job 26, Job 26, versículo 7. Lo leo. Es Job hablando de la soberanía de Dios, ¿sí? Esta parte de Job está hablando de la soberanía de Dios y dice: Él extendió el norte sobre el vacío. Y fíjense la frase que viene ahora: cuelga la tierra sobre la nada. Él no necesitó nada para dejar la tierra donde hoy la conocemos nosotros. Él puso la tierra, puso el sol, puso todos los planetas, de todo lo que nosotros podemos ver e imaginar, lo puso en la nada, en el vacío absoluto. A ese Dios que inventó el maná, que puso la tierra sobre la nada, o que hizo a Pedro caminar sobre las aguas, nosotros le oramos. Tenemos la maravillosa bendición de entrar a su presencia para decirle: necesito trabajo, necesito que cures a mi mamá, a mi papá, necesito por este hermano que está pasando por una prueba. La dimensión cambia totalmente. Nuestra oración tiene que estar llena de fe, una fe que exceda los límites de mi cabeza. Obviamente, el Señor va a hacer lo mejor para lo que nosotros estamos pidiendo, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque nosotros no entendamos. ¿Me escucharon? Aunque nosotros no entendamos por qué Él lo hace, tenemos que descansar en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero nosotros tenemos que pedir con una fe que exceda lo que mi cabeza me dice: eso es imposible. Porque que sea imposible para mí no quiere decir que sea imposible para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Y yo en mi vida he visto milagros, y hoy tengo un sobrino que es un milagro. Nació
con 523 gramos a las 23 semanas de embarazo. ¿Sí? Eso es un milagro. Y Él lo dispuso así. Él dispuso que esa criatura naciera. Y me ha pasado de gente que tiene enfermedades graves que te dicen, no, mira, ese tipo de enfermedad, no, en 3 meses se nos va. Y acá está todavía, ¿eh? Está tranquilo. En mi iglesia, en Espeleta, teníamos un hermano que le dijeron 2 meses. Murió a los 20 años después de viejito. Porque Dios es soberano. Dios es soberano. Él puede decir, hasta acá llegó, esta es mi voluntad, y es buena y agradable y perfecta. O puede decir, no, en este caso, yo quiero que siga. Y puede seguir más allá de lo que dice la lógica, lo que dice mi cabeza, lo que dicen los médicos, lo que dicen los físicos, los matemáticos, más allá de todo, porque Dios está por encima de todo. Entonces, cuando leíamos que la oración eficaz del justo puede mucho, recordemos que la oración eficaz es aquella oración donde no le pone límites a Dios. Y está bien que pidamos que se cure cuando un hermano tiene una enfermedad que normalmente es terminal. Hay que orar que se cure, porque si es la voluntad del Señor lo puede curar. Tal vez no lo sea, o tal vez sí, pero hay que orar con fe. Hay que pensar como Pedro, ¿sí? Si ese es mi Dios, Él podría hacer que esto pase. Y eso fue lo que le dijo Pedro a Jesús. Si vos sos el Jesús en el que yo creo todopoderoso, yo puedo caminar sobre el agua. ¿Y el Señor qué le dijo? Vení. Y Pedro caminó sobre el agua. Todos nosotros no caminamos sobre el agua. Y cuando lleguemos al cielo y lo veamos a Pedro, vamos a decir, mira, él, tanta fe que caminó sobre el agua. Amén.